Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo es la estructura de los átomos y explicaremos también los conceptos de número atómico y número másico de los elementos químicos. Ya sabéis que si os gusta el vídeo le podéis dar a un like y podéis compartirlo. Empezamos. Mirad, lo primero de todo vamos a recordar de manera general cómo es la estructura de un átomo. Los átomos básicamente constan de un núcleo muy pequeñito, donde se encuentran los protones y los neutrones. Os recuerdo que los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. Y alrededor del núcleo giran los electrones, que tienen carga negativa. Y aunque el núcleo de los átomos es muy pequeñito, la mayor parte de la masa del átomo se encuentra concentrada aquí en el núcleo, ya que la masa de los protones y los neutrones es mucho mayor que la masa de los electrones. Y por tanto, casi toda la masa del átomo se debe a los protones y a los neutrones. Vamos a verlo. Mirad, he representado la estructura de un átomo en general. Y como veis, en el núcleo se encuentran los protones y los neutrones. Pongo P+, porque los protones tienen carga positiva. Y aquí pongo un 0 en el neutrón porque no tienen carga, o lo que es lo mismo, que tienen carga nula. Y alrededor del núcleo giran los electrones, que tienen carga negativa, por eso pongo E-. Además, tenéis que saber, como os acabo de decir, que la masa del átomo se encuentra concentrada aquí en el núcleo, que lo podéis ver dibujado grande, pero en realidad es extremadamente pequeñito. Y a pesar de eso, sí, la masa se encuentra concentrada aquí. ¿Por qué? Pues muy simple, porque la masa de los protones y los neutrones es mucho mayor a la masa de los electrones. Fijaros, si aumentáramos de pronto el tamaño de un átomo hasta una escala muy grande, que nos resultara mucho más familiar, y si el núcleo de un átomo fuera del tamaño de un grano de arroz, pues entonces la nube de electrones, esta de aquí, sería del tamaño de un gran estadio de fútbol. Así que imaginaros lo pequeño que es el núcleo de un átomo y sin embargo, pues ahí está concentrada toda la masa del átomo. Vamos a dibujar, por ejemplo, la estructura de un átomo de flúor. Realmente tenéis que saber que hay varios modelos atómicos, es decir, que al principio los científicos no sabían cómo eran los átomos, ya que no tenían los aparatos que tenemos hoy en día. Y así, con el paso de los años, se fueron estableciendo varios modelos sobre la posible estructura de estos. Entonces, vamos a dibujar la estructura de un átomo de flúor según el modelo atómico de Bohr. Este modelo no es el modelo atómico actual, pero se acerca bastante, entonces a efectos prácticos es bastante satisfactorio. Nos dice que en el núcleo del átomo se encuentran, como ya sabéis, los protones y los neutrones, y alrededor del núcleo giran los electrones, pero en órbitas o niveles de energía que están bien definidos. Es decir, por ejemplo, en este átomo general que hemos dibujado anteriormente, esta sería la primera órbita o nivel de energía. Se le llama nivel 1. Si tuviera más órbitas, pues hablaríamos de órbita 2 o nivel de energía 2, órbita 3 o nivel de energía 3, etc. Vamos a verlo con un ejemplo concreto. Para ello, ya os digo, vamos a dibujar la estructura de un átomo de flúor según el modelo atómico de Bohr. Vamos a ello. Y un posible enunciado de este ejercicio sería: dibuja el átomo de flúor según el modelo atómico de Bohr, sabiendo que el átomo de flúor tiene 9 protones en el núcleo, 10 neutrones también en el núcleo y 9 electrones en la corteza. Bueno, realmente el ejercicio no os dice dónde están. Os dicen solo, tenéis 9 protones, 10 neutrones y 9 electrones. Vosotros ya sabéis que los protones y los neutrones están en el núcleo del átomo y los electrones están girando alrededor del núcleo. Entonces, vamos a dibujar un átomo de flúor con estas características. Bien, esta sería la estructura de un átomo de flúor. Os voy a explicar cómo lo he dibujado. Para ello, he escrito esta fórmula, que es 2 por n elevado al cuadrado,
que me da el número máximo de electrones que puede haber en cada una de las capas o niveles de energía. Ya os dije antes que esta sería la capa o nivel de energía número 1. Esta sería la capa o nivel de energía número 2. Y si hubiera más, pues seguiría la 3, la 4. Ahora bien, ¿cómo sé que en la primera capa hay 2 electrones y en la última capa, si contáis, hay 7 electrones? ¿Esto cómo lo sé? Pues como el ejercicio me dice que hay 9 electrones y yo sé que están en la corteza, pues entonces voy a ver cuántos electrones puede haber como máximo en la capa 1. Entonces para ello utilizo esta fórmula y digo: primera capa o nivel de energía número 1. Tengo que sustituir n, que ya os digo que se llama número cuántico principal, es decir, aquí hablaríamos de n igual a 1, porque es la capa o nivel de energía número 1. Este es el nivel de energía número 2. Entonces el número cuántico principal sería n igual a 2 y así sucesivamente. Entonces, como estamos en la primera capa, n va a valer 1. Y sustituyo en la fórmula n por 1. Fijaros aquí. Entonces pongo 2 por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado ya sabéis que es 1, porque se multiplica por sí mismo el 1. Y después 1 por 2 es 2. Entonces, en la primera capa puede haber como máximo 2 electrones, que por eso los he pintado así, separados por las repulsiones electrónicas. Los pongo así, ya os digo, lo más alejados posibles. Y ahora me voy a la capa número 2. Entonces veo. Segunda capa. N vale 2, como ya sabéis. Entonces tengo que poner 2 por 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado es 4. Entonces 4 por 2, 8 electrones. Esto no significa que la capa número 2, o nivel de energía número 2, contenga 8 electrones, sino lo que significa es que el nivel de energía número 2 puede contener como máximo 8 electrones. Entonces no me puedo pasar de ese número, de 8. Si no, ya me tendría que ir a la tercera capa. Y por tanto, como en la primera capa hay 2 electrones, en la última capa, que es la segunda, tiene que haber 7 electrones, porque en total yo sé que tengo 9, me lo dice el ejercicio. Entonces, 7 más 2 es 9. Y por esa razón tengo que dibujar 7 electrones en la capa número 2, y este ya os digo que sería la estructura de un átomo de flúor. Si vemos el flúor en la tabla periódica ocupa esta posición y si os fijáis está en la fila número 2, que ya os adelanto que este número me indica el número de capas o niveles de energía que tiene el elemento. Como veis, 2 significa que el flúor va a tener 2 niveles de energía, 1 y 2. Pero esto ya lo comentaremos en posteriores vídeos y además también hablaremos de qué significa estos números de aquí de la tabla periódica. Bien, a todo esto, el modelo atómico de Bohr nos habla de más cosas, pero no es el objetivo de este vídeo. Y esto ya se explicará en vídeos posteriores. Por si alguien está interesado en saber cuál es el modelo atómico actual, ya os adelanto que es el modelo mecanocuántico. Y este modelo nos dice que los electrones no están en una posición fija, es decir, en una posición exacta, concreta. No quiere decir que este electrón esté ahí justo, no, sino que este modelo nos habla de la probabilidad de que los electrones están en una determinada región del espacio, una determinada posición, es decir, que a lo mejor no está aquí, que está por aquí, más o menos. Entonces, de esto nos habla la mecánica cuántica y, por tanto, ya no hay el concepto de órbita, sino que se sustituye por el concepto de orbitales. En lugar de órbita, se habla de orbitales, y los orbitales son las zonas de máxima probabilidad donde se puede encontrar al electrón. Pero de esto ya hablaremos en otros vídeos. Vamos a ver ahora la relación entre el número de protones, neutrones y electrones que tiene un átomo con el número atómico Z y el número másico A de los elementos químicos. Mirad, como podéis observar, la tabla periódica de los elementos tienen muchos elementos químicos, todos estos. Y de la tabla periódica se puede deducir dos números, que son los que acabo de mencionar, es decir, el número atómico Z y el número másico A.
En este vídeo os voy a explicar qué significan estos dos números, el número atómico y el número másico. Y ya en el siguiente vídeo os voy a enseñar a deducir estos números a partir de cualquier tabla periódica, como por ejemplo esta. Primero vamos a ver cómo se representa un elemento químico cualquiera para explicar estos dos números. Entonces, voy a centrarme en el flúor y voy a borrar el átomo de flúor que ya hemos dibujado antes. Vamos a ello. Es decir, cuando selecciono un elemento cualquiera de la tabla periódica, como por ejemplo el flúor, y lo saco fuera, digamos, pues entonces se representa de esta manera. Es decir, X sería el símbolo del elemento, que como estoy hablando de flúor, pues va a ser F mayúscula. Ya os digo que los símbolos de los elementos, como podéis observar, pues se trata de una sola letra, que sería mayúscula, o si los elementos tienen dos letras, una, es decir, la primera letra es mayúscula y la segunda es minúscula. Fijaros, aluminio, por ejemplo, silicio, germanio, magnesio, etc. Siempre la primera es mayúscula. Entonces, en este caso, como hablamos del flúor, en el lugar de X, que es un símbolo general, ponemos flúor. Y junto al símbolo de este elemento puedo observar dos números. Uno es el número másico y otro es el número atómico. El número másico es A y el número atómico es Z. Entonces yo os voy a escribir cuáles son estos números en el caso del flúor. Vamos a ello. En el caso del flúor, el número másico A es 19 y el número atómico Z es 9. Vamos a ver qué significan estos números. Antes de nada, fijaros que estos números son enteros positivos, o lo que es lo mismo, números naturales. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Entonces, nos centramos en el número atómico Z. El número atómico Z nos indica el número de protones que hay en el núcleo de los átomos. Entonces, en este caso puedo observar, es decir, en el caso del flúor, que hay 9 protones en el núcleo. Así que podemos escribir que Z es igual al número de protones que haya en el núcleo. Así. A ver, os doy un truco por si no os acordáis. ¿Os acordáis de la palabra zapato? Entonces, ZP. Y el número másico me habla del número de partículas que hay en el núcleo. Y ya sabéis que las partículas que hay en el núcleo son los protones y los neutrones. Por tanto, puedo escribir que A es igual a la suma de los protones y los neutrones. Pero resulta que los protones es lo mismo que decir Z, es decir, el número atómico. Entonces, diría, puedo escribir esto. El número másico me lo da el problema, que es 19. Entonces pongo 19. Y Z ya sabéis que es 9. ¿Lo veis? 9. Entonces, ¿cuántos neutrones hay en un átomo de flúor? Pues veréis, tengo que restar 19 menos 9. Es decir, si hay 9 protones en el núcleo, si en total la suma de partículas es 19, ¿cuántos neutrones me faltan? Pues 10 neutrones. Entonces, el núcleo contendría 9 protones y 10 neutrones. Y también es muy importante que os fijéis que el número másico se escribe arriba y es generalmente mayor que el número atómico. Entonces, así no os vais a olvidar, porque al ser mayor ya os digo que va arriba. Y también es importante que os fijéis que se escriben hacia la izquierda, no a la derecha. También tengo una palabra para acordaros de esta fórmula, es decir, de esta de aquí. A es igual a el número de protones más el número de neutrones. Por ejemplo, la palabra apnea, que no sé si la conocéis, pero significa trastorno del sueño. Es decir, la padecen algunas personas y significa que el sueño se interrumpe en determinados momentos de la noche. Si os fijáis, apnea. Entonces tomáis la letra A, P y N. Y aquí siempre detrás de la primera letra ponéis un igual. En el caso del zapato, os fijáis en estas dos. Siempre detrás de la primera letra ponéis un igual. Así seguro que os acordáis. Escribo aquí las palabras para que las tengáis claras.
Y hasta aquí este vídeo sobre cómo es la estructura de un átomo y qué significan los números atómico y másico de los elementos químicos. En el próximo vídeo se explicará cómo deducir a partir de la tabla periódica estos dos números, el número atómico y el número másico. Espero que hayáis entendido todo lo explicado. Por supuesto que si tenéis dudas ya sabéis que podéis preguntarme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!